Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, creo que ya estamos otra vez al aire, así que esperamos en Dios que podamos llevar a cabo nuestro mensaje. Amén. Gloria a Dios. Vamos a, mis hermanos, a meditar un poquito en la palabra del Señor en Primera a los Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios capítulo 3. Vamos a estar dando lectura a este pasaje, hermanos. Los versículos 9 al 17 de Primera a los Corintios capítulo 3. Del 9 al 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será aprobada, revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia de Corinto, mis hermanos, bueno, vamos a orar primero, no hemos orado por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, a suplicarte que limpies nuestras vidas, que nos santifiques, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que tu gracia venga sobre nosotros y que seamos edificados, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener un corazón receptivo, una actitud enseñable y un espíritu quebrantado, que podamos ser, Señor, tocados por tu Espíritu Santo, transformados de día en día, Señor, de gloria en gloria, para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús yo pongo mi vida en tus manos, mis labios en tus manos, mi voz en tus manos. Todo mi ser, Señor, está delante de ti. Te ruego me limpies, me santifiques y me hagas un vaso útil en tus manos, Señor, una herramienta útil en tus manos, Padre, para la gloria de tu poderoso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les decía, hermanos, la iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo. El apóstol había pasado por lo menos como 18 meses en ese lugar y su obra había sido pues bastante fuerte. El trabajo que el apóstol realizó ahí fue un trabajo bastante pesado, bastante duro, pero fue muy exitoso y se estableció una iglesia que fue muy próspera, y lo podemos ver esto en Hechos capítulo 18 del 1 al 11. Eh, la antigua ciudad de Corinto, hermanos, estaba, como muchas de su tiempo, estaba ubicada muy estratégicamente. Estaba en un istmo, hermanos, en su ubicación estaba entre el Golfo Sardónico, eh, estaba entre el Golfo Sardónico y Atenas. Ahí estaba establecido, estaba el Pireo al este y el Golfo de Corinto al oeste. El estar en esa posición convirtieron la ciudad de Corinto, hermanos, en un punto mercantil bastante fuerte. Era un centro mercantil donde gran parte del comercio fluía por ahí hacia Europa y de Europa hacia Grecia, o bueno, de Grecia hacia África y hacia algunos otros lugares por ahí. Algunos fenicios se establecieron en la ciudad y prosiguieron con su oficio de hacer esa tinta púrpura que hacían, del Murex Trunculus, de los mares vecinos. También introdujeron otras artes y establecieron el culto a algunas deidades fenicias. Obviamente era un culto inmoral, era un culto que tenía que ver
con la diosa Afrodita, la diosa del amor en su forma más inmoral. Eh, Era una diosa, hermanos, a la cual se le atribuía el placer sexual, por ejemplo. Era una diosa a la que se le rendía culto, hermanos, en su templo a través de actos sexuales, igual que en el templo de Apolo. En el templo de Apolo había un grupo, según se cuenta, de 1000 jóvenes, 1000 doncellas, que pues su trabajo era precisamente la prostitución en el templo, era algo que se veía como algo normal, como algo digno de presentarle a los dioses, tanto a Afrodita como a Apolo. El verbo corintianizar, por ejemplo, se utilizaba como un sinónimo de libertinaje desenfrenado. Cuando nosotros comprendemos cómo era esta religión en Corinto, es evidente que la maravillosa gracia de Dios venció al mal de una forma tremenda y estableció una iglesia de santos regenerados en esa ciudad que tenía tan mala fama, y por su riqueza, eh, el templo o los templos que había ahí, hermanos, eran muy opulentes, eran templos que tenían mucha riqueza dentro de sí. Había, hermanos amados, en la iglesia de Corinto empieza, hermanos, un mover del Espíritu Santo, y empieza a haber dones, empieza a haber un mover muy especial del Espíritu Santo. El problema de Corinto era su costumbre, su tradición, la religiosidad que se había establecido antes de que el apóstol Pablo llegara. Algunas facciones de la iglesia, hermanos, comenzaron después de que el apóstol Pablo se fue, específicamente 3 años después de que el apóstol se fue. La iglesia comenzó a tener ciertas divisiones. Algunos decían que eran seguidores de Apolos. Apolos, hermano, fue un predicador muy elocuente, fue un predicador que llegó a conocer las escrituras a mucha profundidad, y muchos llegaron, hermanos, a tener a Apolos como alguien superior al apóstol Pablo. Entonces decían, no, yo soy seguidor de Apolos. Otros decían, otros que eran más, no sé, se creían un poquito más, o creían que Pedro era un poquito más, más ungido, más lleno del Espíritu, qué sé yo, y decían, no, yo soy seguidor de Pedro. Y otros, todavía que se consideraban más espirituales, pues se consideraban seguidores de Cristo. Y usted lo puede ver ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero. Además, como los miembros de la iglesia de Corinto, hermanos, vivían en medio de una situación espiritual bastante pesada, repito, había una situación muy inmoral en toda la ciudad, muy disoluta, de mucho libertinaje en Corinto. Entonces, esto llegó a afectar a la iglesia. Fue algo parecido, hermanos, a lo que pasó con Lot y sus hijas. Usted recordará cuando tuvimos nuestro estudio de Génesis, vimos cómo Lot, cuando se separa de Abraham, él decidió irse a la tierra del Jordán, irse a las llanuras del Jordán, donde había pasto para sus ovejas. Pero la Biblia dice, hermanos, que él fue asentando sus tiendas, dice que él fue acercando su tienda hasta que llegó a la ciudad de Sodoma. Y en Sodoma la Biblia no habla de que tuviera una tienda, la Biblia dice que tenía una casa. Entonces, Lot llegó a vivir en la ciudad de Sodoma, llegó a establecerse en la ciudad de Sodoma, y cuando Lot escapa de la destrucción de Sodoma, vemos con tristeza que sus hijas iban afectadas por la situación que se vivía en Sodoma. Esto, hermanos, fue lo que sucedió en Corinto, y en medio de todo esto Pablo escribe su primera carta, sacudiéndoles el espíritu, obligándolos a despertar a la verdadera necesidad de edificar correctamente su vida en Jesucristo. Y este es el tema de este mensaje, hermanos, la edificación de nuestras vidas en Jesucristo. Hoy nosotros, hermanos, en estos tiempos de tanta confusión doctrinal y espiritual, los creyentes debemos de tener un especial interés en la manera en que estamos edificando nuestras vidas en Jesucristo. Ciertamente, hermanos, todos estamos en el mismo camino, todos estamos en el mismo barco. Alguien dijo
que todos estábamos en el mismo mar porque el barco no existía, pero lo cierto es, hermanos amados, que todos necesitamos llegar a la meta, ya sea que llegue usted en el barco, ya sea que llegue usted nadando, ya sea que llegue usted como llegue, pero lo importante es llegar en Cristo y necesitamos, hermanos, edificar nuestras vidas en Cristo. Y viendo esta situación, hermanos, yo quiero invitarles para que juntos veamos, hermanos, algunas razones por las que especialmente en este tiempo los creyentes debemos de tener un especial interés en la edificación de nuestras vidas en Jesucristo. Y lo que quiero ver primero, hermanos, es que los creyentes debemos tener un especial interés en la manera en que estamos edificando nuestras vidas en Jesucristo, porque al final la obra de cada uno de nosotros será probada. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, que dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Usted y yo, hermano, estamos edificando nuestras vidas diariamente. Quizá no nos damos cuenta, quizá no nos damos por enterados, pero lo cierto es que tanto usted, que es creyente, como yo, que soy creyente, como quizá mucha gente alrededor de nosotros que no lo es, todos y cada uno de nosotros estamos edificando nuestras vidas, ya sea para bien o para mal. Algunos estamos edificando bien, otros están edificando mal, otros están pensando que edifican bien. Es importante que nosotros entendamos esto. Este domingo, creo, les decía acerca de la barda que hice yo aquí en mi casa. No voy a entrar en muchos detalles, pero ustedes escucharon, mi barda yo la empecé. Yo no soy albañil, así que los primeros bloques que se asentaron quedaron todos chuecos. Tuvo que venir una persona que sí sabía hacer el trabajo para enderezar esa obra, para enderezar esa barda y que esa barda quedara derecha por lo menos de donde yo me quedé hacia arriba. Algo muy importante que debemos entender es que la obra de todos y cada uno de nosotros va a ser probada y tiene que ser aprobada por Dios. Hace tiempo pudimos analizar el caso de la maldición de la higuera estéril. Yo creo que sí se acordará. Cuando lo analizamos pudimos darnos cuenta de una cosa importante para nuestra reflexión de ese día. Dios no se conforma con una aparente vida espiritual en la iglesia. Y esto ya lo hemos visto. Jesús vino, confrontó a la higuera. Era una higuera verde, era una iglesia que se veía frondosa, que se veía llena de vida. Una iglesia que estaba junto al camino, dispuesta por Dios quizá para que todo aquel que pasara por ahí pudiera recibir algo de su fruto. Yo quiero invitarlo a pensar en eso. Que esa higuera estaba puesta en el campo, no estaba dentro de una granja, no estaba dentro de un terreno, dice la Biblia, que estaba junto al camino. Y una higuera junto al camino es una higuera que se antoja visitar, es una higuera que se antoja ver, es una higuera que se antoja recibir parte del fruto de esa higuera. Estaba junto al camino. Quiere decir que cualquiera podía acercarse a ella, quiere decir que cualquiera tenía acceso a la higuera. En este caso Jesús tiene hambre, viene a la higuera y ve la higuera, la ve junto al camino, la ve verde, la ve frondosa, la ve llena de hojas, se acerca a ella, pero no encontró fruto. Esto, amado hermano, es algo que retrata y que refleja lo que nosotros como iglesia necesitamos entender. Jesús tarde o temprano va a venir y va a confrontar nuestra vida, va a confrontarnos en nuestra realidad y tendremos la necesidad de presentar fruto delante de Él. Nuestra obra será aprobada por Dios. Ahora, quiero que entendamos una cosa. La Biblia habla claramente de que la salvación, nuestra salvación, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es, como dice la palabra del Señor, por medio de la fe, y la fe en la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús. La fe, amado hermano, en su palabra es lo que va a producir en nosotros la salvación, pero también la fe en Cristo Jesús, también la fe en nosotros debe provocar una acción, un actuar. Jesús vino y confrontó a la higuera. Él esperaba, hermanos, recibir fruto. Escuché a un hombre, y se los comentaba también este domingo, que decía que él esperaba que así como se hizo rápidamente justicia en el caso de un periodista que intentaron matar, que él esperaba que también se hiciera justicia con la jovencita que se desapareció en Indios Verdes, allá en la Ciudad de México, y que la encontraron a los pocos días, este
envuelta en una bolsa de plástico. Y esta jovencita, según testimonios, decían que había testificado que había otras jovencitas, que había niñas, que había mujeres en esa casa donde ella estuvo y que había hombres vigilando. Entonces esta persona del podcast, que era un periodista, decía, yo espero que así como se hizo justicia o como se está haciendo justicia en el caso de este periodista, también se haga justicia en la situación de esta jovencita, en la situación de todas las personas desaparecidas o asesinadas sin motivo. Y tal vez nosotros como seres humanos que razonamos y a veces hasta podemos defender una causa que creemos justa, que nos indignamos cuando vemos alguna injusticia como seres humanos, y quizá muchos de los detractores del Evangelio podrían decir: Jesús fue injusto, él maldijo a la higuera se secó. Pero la palabra del Señor se encarga de hacernos ver que no era tiempo de higos. Repito, nosotros quizá como humanos que somos, nos indignamos al ver una injusticia y pudiéramos decir, bueno, Jesús fue injusto porque maldijo a la higuera y no era tiempo de higos. Hermanos, no es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Lo que la palabra del Señor quiere mostrarnos es el hecho de que nuestra obra será probada. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 que fueron juzgados los muertos por las obras que había en ellos. No dice que por su fe. No dice que fueron juzgados por la fe. Y habrá gente ahí, hermanos, que quizá puso su fe en Buda, en Mahoma, no sé, en Krishna o cualquier otro dios de la India, qué sé yo. Pero la Biblia no dice que serán juzgados por eso. La Biblia nos dice, amados hermanos, que serán juzgados por sus obras. Es decir, hermanos, que nuestra obra será aprobada y cuando esto suceda no habrá argumentos que valgan. Esa higuera, hermanos, si tuviera la capacidad de hablar, si fuese una fábula, la historia, y la higuera pudiera hablar, quizá la higuera podría decir a Jesús, oye, es que no es tiempo de higos, no, no puedes venir a pedirme higos cuando no es tiempo de higos. Tal vez la higuera pudiera hacer eso. Tal vez nosotros pudiéramos decirle, Señor, es que no tengo tanto tiempo en el Evangelio. Es que apenas estoy recién convertido. Es que mira, Señor, no he ido a un instituto bíblico. Es que, Señor, a mí no me enseñaron lo que era o cómo era. Hermano amado, tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Y un día nuestra obra será aprobada. Nuestra vida, hermanos, debemos de entenderlo, será aprobada. Cuando esto pase, cuando la prueba llegue a nuestras vidas, entonces no habrá argumentos que valgan. O somos o no somos. O le servimos a Él o simplemente no. Dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no, no. O sea, nosotros podemos recibirlo, nosotros podemos creerle, nosotros podemos tomar su palabra y en base a su palabra podemos vivir nuestras vidas y edificar nuestras vidas. O podemos simplemente no hacerlo. La Biblia es clara, hermanos, y es tan simple como que hasta un niño, creo, podría entenderlo, hermano. La Biblia es clara cuando nos dice que seremos probados como por fuego. Un día, hermanos amados, seremos metidos al crisol, como el oro que se afina a través del fuego en el crisol. Y creo, hermanos amados, que nuestra vida debe llevarse en coherencia con el evangelio que predicamos. No, no es fácil, no es sencillo. La Biblia es clara cuando nos dice que seremos probados, dice como por fuego. Será salvo como así como por fuego. Nos va a doler quizá, vamos a batallar tal vez, pero nuestra obra, hermano, va a ser probada y esto lo tenemos que entender. Lo hemos estado viendo en nuestro estudio de Mateo, los que ayunan, los que oran, los que ofrendan, solo para ser vistos y aplaudidos por los hombres. Jesús dijo, ya tienen su recompensa. O sea, no podemos nosotros, hermanos, trabajar, no podemos hacer las cosas que hacemos solamente para agradar al hombre, solamente para agradar a la iglesia o para agradar a la gente a nuestro alrededor. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para agradar a Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, para que la gente alrededor pueda entender que hay un Dios verdadero que está allí, que rige nuestras vidas.
Hay un texto en la palabra, en Daniel, usted lo conoce, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Este es el momento, hermanos, de probarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe o no. No esperemos a ser hallados faltos, hermanos. Los creyentes necesitamos buscar, hermano, que nuestra obra sea hallada en gracia, en gloria para nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, los creyentes debemos de tener especial interés en la manera en la que estamos edificando nuestras vidas en Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Primero a los Corintios 3:11 dice la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire, hermano, la Biblia nos dice que tenemos la palabra profética más segura, esto nos lo dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Mire, por esto el apóstol Pablo nos advierte que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, porque las escrituras, todas ellas, nos hablan de Jesús, apuntan a Jesús. Como veíamos este domingo en nuestra reflexión dominical, aún en el Antiguo Testamento la escritura apunta a Jesucristo. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Mire, hermano, hay personas que le van a decir que el Antiguo Testamento ya no es de valor para la iglesia. Y sin embargo, toda la escritura apunta a Jesucristo. Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras, vean las escrituras dan testimonio de mí. Hermanos, Jesús dijo, de mí escribió Moisés. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender que esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento son una sola Biblia y nosotros necesitamos entender que cada una de ellas, que cada una de estas partes tiene un valor para nosotros, hermanos. El mismo Jesucristo nos invita, nos exhorta a escudriñar las escrituras. Nuestra fe, hermanos, tiene que estar bien cimentada. Escuche lo que le voy a decir, en la obra, pero también en la palabra de Jesús para nuestras vidas. No podemos poner nuestra fe, escuche lo que voy a decir, no podemos poner nuestra fe en nuevas supuestas revelaciones. Y no estoy diciendo, hermano, que no crea en la palabra profética de nuestros tiempos. Creo en el don de la profecía, por supuesto, la palabra del Señor lo enseña. Pero creo también que aún el Espíritu Santo se sujeta al fundamento que ya ha sido puesto. De la misma manera que el Señor se sujetó por completo al Padre. El mismo Señor Jesucristo dijo, por esto me ama el Padre, porque siempre hago lo que le agrada. El Señor dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Él se sujetó. Es más, estando en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, sin que yo la beba, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús, amado hermano, dice la palabra, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía lo que iba a suceder, sabía que iba a la cruz, sabía que iba a padecer, pero él se sujetó al Padre. Y de la misma manera, hermanos, el Espíritu se sujeta al fundamento que ya ha sido puesto, de la misma manera que el Señor Jesús se sujetó por completo al Padre. Pero mire con atención lo que el apóstol Pablo nos advierte y dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. Escuche esto, porque cuando dice ninguno, creo que no deja opción. Aún el Espíritu Santo se sujeta a la palabra que ya ha sido revelada. Aún el Espíritu se sujeta a su palabra, porque la palabra de Dios fue revelada a los hombres por el Espíritu Santo, hermanos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Mire,
Aún el Espíritu se sujeta a la palabra que ha sido revelada a los primeros apóstoles. Y escuche lo que estoy diciendo. Creo con todo mi corazón y toda mi mente que el Espíritu Santo es Dios. La misma Biblia nos lo deja saber así. La misma Biblia nos habla de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Se acuerda cuando Ananías trató de mentir a los apóstoles? Cuando él iba a la iglesia, cuando él cooperaba con la iglesia. Es más, él ofrece entregar una cantidad de dinero a la iglesia. Pero él mintió a los apóstoles. Y el apóstol Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Dice Pedro. Y luego dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, amado hermano, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, porque es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por toda la eternidad. Hermanos amados, Dios es el mismo en todo tiempo. Por eso, amado hermano, es que el Espíritu Santo se sujeta a la palabra que Él mismo ha dado. Ahora, note que dije los primeros apóstoles. ¿Por qué los primeros apóstoles, hermanos? ¿Acaso hay más apóstoles? Mire, la Biblia dice que Silas, Apolos, Bernabé, Timoteo, cuando andaban en sus viajes misioneros, también eran reconocidos como apóstoles. El término apóstol, hermano, no se les aplicó a ellos en el mismo sentido que a los primeros apóstoles. Y quiero explicar esto. Ellos eran apóstoles en el sentido de que habían sido enviados a predicar. El término apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. ¿Sí? Un apóstol es un propagador, es un predicador de la palabra, de la doctrina bíblica, de la fe cristiana, del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar a Jesucristo y su obra redentora. Eso es un apóstol, ¿sí? Su vida, su muerte, su resurrección es predicada por los apóstoles. Ok, ahora escuche lo que voy a decir. En ninguna parte de la escritura nos dice que ellos tuvieran nuevas revelaciones aparte de las que los primeros apóstoles habían recibido. En ninguna parte de la palabra se nos habla de que estos apóstoles tuvieran una autoridad mayor a la autoridad de los pastores que se establecían en las iglesias. En ninguna parte de la palabra. Lo que sí nos dice la palabra es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De cuáles apóstoles? De los primeros apóstoles. Ellos fueron los encargados de establecer los fundamentos, de establecer la doctrina bíblica. Los demás que se mencionan como apóstoles en la palabra son apóstoles solamente en el sentido de que fueron enviados por la iglesia. Espero estarme haciendo entender. No puedo verles, pero espero estarme haciendo entender. Dice la palabra, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos no establecieron una nueva doctrina, no establecieron una nueva regla, no establecieron una nueva forma de fe. Ellos se sujetaron a la palabra que el Espíritu Santo había ya dado a los primeros apóstoles. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado de cómo estamos edificando nuestras vidas, porque si hay una nueva revelación y esa nueva revelación no está de acuerdo a la palabra, no está de acuerdo a lo que ya se estableció en la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mire, mucha gente se ha levantado con doctrinas diferentes, con doctrinas extrañas, con doctrinas, hermanos, esta ha sido quizá una de las mayores preocupaciones que un servidor ha tenido durante de un tiempo para acá, de mucho tiempo para acá en realidad. Y hermanos, esto necesitamos nosotros tenerlo muy en cuenta, hoy más que nunca, en estos tiempos de tanta confusión espiritual y doctrinal, en estos tiempos en que los jóvenes a veces ya no saben lo que son, en estos tiempos, hermanos, en los que la iglesia es arrastrada de un lado para otro con doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Hace tiempo, hermanos, se levantó un grupo que les llaman el G12. Y este grupo se levantó, hermanos, y empezaron a meter en las iglesias los famosísimos encuentros.
y empezaron a tener los encuentros en las congregaciones y empezaron a meter ciertas doctrinas en los encuentros, doctrinas que nada tienen que ver con la palabra, empezaron a tener situaciones que rayan en la brujería, hermanos, y que muchas veces, hermanos, llegan a las iglesias con doctrinas medio, ¿qué les quiero decir? Llamativas, doctrinas que llaman la atención, que encandilan, que resplandecen delante de nosotros y enceguecen nuestro criterio, nuestra forma de entender la doctrina bíblica. Y a veces, hermanos, ese tipo de doctrinas nada tienen que ver con la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos tener ese cuidado. Hoy nosotros tenemos que tener ese cuidado de entender la doctrina bíblica, de entender que no podemos poner otro fundamento. El Señor Jesucristo dijo que había, dio una parábola hablando de los cimientos, hablando de los dos cimientos. Dijo que había un hombre que edificó su casa sobre la arena, puso un fundamento que no tenía solidez, puso un fundamento que nada tenía que ver con la roca sólida, no podía sostener aquel edificio, no podía sostenerse aquella casa. Y dice la palabra que vinieron vientos que soplaron vientos y vinieron ríos y aquella casa cayó porque estaba fundada sobre la arena. Pero había otra persona que ese fundó su casa sobre la roca. Él excavó, hizo zanja, puso sus cimientos sobre la roca, sobre la peña que sostuviera su casa, y soplaron vientos y vinieron ríos y golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa se sostuvo porque aquella casa estaba fundada sobre la roca. Hoy, hermanos amados, es tiempo de que nosotros afirmemos los cimientos de nuestra casa, que nosotros pongamos, decía por ahí en Isaías, dice la palabra del Señor, afirma tus estacas. Hermanos, hoy nosotros necesitamos afirmar nuestro edificio, afirmar nuestra vida en Cristo. Tenemos que poner por fundamento único y todo suficiente la palabra del Señor, la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No podemos, hermano, poner otra palabra. No podemos buscar palabra aquí, buscar palabra allá, buscar a ver qué nueva revelación trae fulano de tal, a ver qué nuevo libro escribe sutano, a ver qué es lo que perengano, lo que mangano está diciendo y está enseñando. Hoy, hermanos amados, vemos con tristeza que hay personas que escriben sus propios libros y de sus propios libros predican a la gente, de sus propios libros hablan en sus púlpitos, de sus propios libros y de su propio corazón sacan revelaciones que no están en la palabra. Lo hemos leído varias veces, hermanos, en Jeremías, por ejemplo, en el capítulo, déjame ver si es el 23 o el 25. Dice el capítulo 23 de Jeremías, el capítulo 23, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, dice la palabra, visión de su propio corazón. Dice, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Escuche lo que dice el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Está escuchando esto? Lo puede usted leer ahí en Jeremías capítulo 23, versículo 23. No, 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Escuche esto, hermano, porque hoy en día
hay muchos profetas, hay mucho apóstol que no confronta a la iglesia, que no confronta la situación, que no presenta el espejo de la palabra de Dios a aquellos que pudieran tener la necesidad de una palabra de verdad de parte de Dios. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Hermanos, mucha gente está recibiendo cualquier cantidad de palabra que no está basada, que no viene de la palabra de Dios, que no sale de la boca de Dios, sino del corazón de ellos mismos. Y dice la palabra, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Escuche lo que Dios está diciendo, profetizando mentira en mi nombre. Qué tremendo es esto, hermanos. En una de las cartas del apóstol Juan, me parece que es la primera de Juan, él hace una mención a el anticristo. Dice 2:18 de primera de Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Escuche, aquí está hablando de muchos anticristos. Pero la palabra nos dice que es o que viene el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Dice el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Tenemos que permanecer en Cristo, porque muchos anticristos han salido. ¿Cuáles son esos anticristos? Los que predican mentira de su corazón. Ellos están edificando sobre otro fundamento. Ellos están edificando sobre otro evangelio. Pablo dijo, si aún un ángel o nosotros mismos, alguno de nosotros viene y les anuncia un evangelio diferente al que han oído, el tal sea anatema, sea maldito, sea destinado a la destrucción. Hoy, amado hermano, estamos sufriendo, la iglesia está sufriendo porque muchos anticristos se han levantado. Ahora, fíjese cómo dice el Señor, dice, predican en mi nombre. Un evangelio que yo no les mandé, una profecía que yo no les mandé, yo no les hablé, pero ellos corrían y profetizaban. Un evangelio que el Señor no les mandó, un fundamento falso, un fundamento, un cimiento ajeno. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pero ellos corrían y profetizaban. Y dice el apóstol Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos predican en el nombre de Jesús. Ellos anuncian sus propias verdades en el nombre de Jesús. El Señor dice, yo no los mandé, pero ellos profetizaban. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Continúa la palabra del Señor, dice el versículo 20, ¿qué me quedé? 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno sueña a su compañero, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Escuche, hermano, porque
Ahorita mucha gente, hermanos, está recibiendo un evangelio diferente, de prosperidad, de puras buenas nuevas, de puras buenas noticias, pero no se les ha confrontado con su realidad. Yo le preguntaría, si pudiera usted responderme, ¿a cuántos de los que me están escuchando, cuando se les evangelizó, se les dijo, si te conviertes al evangelio, todos tus problemas se van a terminar? Si te conviertes al evangelio, tu marido borracho va a cambiar. Si te conviertes al evangelio, tu hijo el rebelde va a cambiar. Si te conviertes al evangelio, vas a tener un mejor trabajo. Si te conviertes al evangelio, no vas a batallar para hacer esto, para hacer aquello. ¿A cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes los evangelizaron de esa manera? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere darte solamente lo mejor. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero no es el evangelio completo. Muchos vinieron al evangelio, hermanos, porque se les ofreció una vida mejor. Es más, hay personas, incluso hay un libro, Tu mejor vida ahora. Y nuestra mejor vida no va a ser ahora, lo hemos dicho muchas veces, va a ser cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Allá será nuestra mejor vida. Aquí en esta tierra no podremos tener una mejor vida. Quizá podremos tener una vida más holgada, más tranquila, pero nuestra mejor vida no es en esta tierra. Y eso es lo que prometen y eso es lo que ofrecen. Nunca te vas a enfermar. Si te enfermas, Dios te va a sanar porque te va a sanar, porque te sana, porque te sana. Me acuerdo cuando Julio Melgar, que fue un pastor que cantaba, él enfermó de cáncer. Y en cierta ocasión se juntaron varios personas en su iglesia y empezaron a orar por él. Y hubo una cantante que estando orando ahí por él, por sanidad, ella se atrevió a decirle a Dios, no aceptamos un no como respuesta. Así, de esas, o sea, de ese tamaño. Poniendo a la iglesia, bueno, no a la iglesia, a ellos que están sobre el altar, poniéndolos a un nivel superior a Dios. Nada más imagínese lo que es eso. O sea, ya para que una persona le diga a Dios, no acepto un no como respuesta de parte tuya, o sea, me haces lo que te estoy pidiendo porque me lo haces y como yo quiero que me lo hagas, entonces debemos entender que o soñó, o está predicando algo de su propio corazón. Tenemos la necesidad, hermanos, a veces de ser confrontados, de entender cuál es realmente nuestra situación delante de Dios, nuestra condición delante de Él. Pero estas personas se encargan solamente de decirle, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios, y eso es un evangelio distinto al que la palabra de Dios nos muestra. Hoy nosotros necesitamos entender cuál es la necesidad de acercarse a Jesús. ¿Cuál es verdaderamente la necesidad de estar en su presencia, de buscarle a Él, de rendirnos a su majestad, de rendirnos delante de Él? Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que mentir lo va a llevar al infierno. Mucha gente no sabe que tomar bebidas embriagantes y embriagarse y embrutecerse lo va a llevar al infierno. Mucha gente no sabe que el uso del cigarro, por ejemplo, lo va a llevar al infierno. Y usted me dirá, oiga, ya está exagerando la nota, ¿no? Déjeme decirle lo que dice la palabra del Señor. Versículo 17 de 1 Corintios 3. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No podemos edificar con otra base. No podemos edificar sobre otro fundamento. Tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Y esto, amado hermano, es una necesidad del creyente. En tercer lugar, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La tercera razón, hermanos, por la que creo que los creyentes debemos de tener especial interés
en la manera en la que estamos edificando nuestras vidas en Cristo, es porque no estamos edificando una casa cualquiera, no estamos edificando un templo cualquiera, y no estamos edificando una casa o un templo para cualquiera. Creo que este es uno de los puntos más importantes de nuestra reflexión esta tarde, hermanos, esta noche ya. Necesitamos estar seguros de que estamos edificando correctamente porque no es para cualquiera. Creo que todos hemos visto, hermanos, la reverencia que los pueblos demuestran para sus gobernantes. Hoy en la mañana veía en las noticias que quieren aquí en México poner o aumentar, no me fijé muy bien, pero de que es una multa, ¿sí? A quienes ofendan al presidente de la República de alguna manera. Y quieren, la idea era poner la multa en UDIs, es decir, que sería pues bastante caro, ¿verdad? Decir algo que ofenda al presidente. Uh, hace tiempo, conocí a un hermano que él venía de los Estados Unidos. Y estando el hermano aquí en México, él, él escuchó a una persona hablar mal de Donald Trump. Y este hermano como que se molestó un poco porque hablaran mal de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Y cuando otra persona que venía con él le preguntó que cuál era la razón de su molestia, pues él dijo que oyó a una persona que estaba hablando mal de su presidente. Y la otra persona le dijo, oye, le digo, pero si tú no votaste por él, o sea, ni siquiera te cae bien. Y el hermano le dijo, ya sé, pero es mi presidente. No estoy de acuerdo con él, pero es mi presidente. Y como mi presidente que es, merece mi respeto porque es mi presidente. Y estamos hablando de Donald Trump, hermano, y podríamos hablar quizá del muro de Donald Trump y pudiéramos hablar de tantas cosas que a ojos de la comunidad internacional pues no actuó muy correctamente, que digamos. Y sin embargo, este hermano tenía un sentido de patriotismo, tenía un sentido de respeto hacia su autoridad, hacia su presidente. Trump tenía ideas quizá muy radicales, pero ¿sabe qué, hermano? Este hermano entendió la investidura de su presidente, la investidura no sacerdotal, de autoridad que tenía su presidente. Hoy mucha gente no entiende lo que significa respetar la investidura del Espíritu Santo. Hay quienes lo quieren ver simplemente como una pila, para los que me están viendo en internet, como una batería. Hasta le llaman la fuerza activa de Dios. Y no entienden que el Espíritu Santo es Dios. Miren lo que pasó con Ananías y Zafira, lo decíamos hace un momento. Ananías llega, le miente a los apóstoles y el apóstol Pedro le dice, ¿por qué llenó tu corazón, Satanás? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué vienes a quererle mentir a Dios? No nos has mentido a nosotros. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo es Dios y nosotros tenemos que entenderlo. Ananías era parte de la iglesia, estaba en los cultos, incluso ofreció dinero para la obra, pero no entendió la divinidad del Espíritu Santo. Usted y yo estamos edificando nuestras vidas, y no solo como sacerdocio santo, sino como edificio espiritual para morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano amado, ha descendido sobre la tierra, descendió a los 120, descendió sobre muchos discípulos a lo largo de la historia, y hoy, amado hermano, la iglesia necesita entender que el Espíritu Santo quiere habitar en la iglesia. El problema, amado hermano, es que no hemos entendido lo que es realmente o quién es realmente el Espíritu Santo, y nos conformamos, hermano, con emociones, y nos conformamos, hermano, con ciertas situaciones que pasan en nuestros cuerpos, que nos emocionamos, que temblamos, que lloramos, que nos caemos, que nos levantamos, que nos volvemos a caer. Y amado hermano, necesitamos entender que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es mucho más que eso. Alguien me dijo alguna vez, hablando de una iglesia, aquí no le dan libertad al espíritu, porque no se caen, porque no tiemblan, porque no lloran, porque no saltan, porque no brincan, porque no hacen esto, porque no hacen aquello. Hermano amado, yo quiero preguntarle, ¿qué es para usted darle libertad al Espíritu Santo? ¿Qué es para usted darle libertad al Espíritu?
Darle libertad al Espíritu, quizá es lo que hace el pastor, que cuando están los viernes en la oración a veces llora. ¿Eso será darle libertad al Espíritu? ¿Qué será darle libertad al Espíritu? El poder cantar en un culto, el poder aplaudir, el poder saltar, el poder gritar un gloria a Dios en la iglesia. ¿Eso será darle libertad al Espíritu? No. Eso es darle libertad, hermano, a nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo alabe y glorifique a Dios. El salmista David decía: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y es bueno hacerlo, es saludable hacerlo. Pero darle libertad, verdaderamente darle libertad al Espíritu, hermano, es dejar que Él gobierne nuestras vidas. Es que después de que saltamos y brincamos y lloramos y nos caímos y nos levantamos y hicimos lo que hayamos hecho en el templo, después de eso, salir a vivir nuestra vida en Dios. Salir a dejar que el Espíritu gobierne nuestras vidas. Salir a bendecir al hermano. Salir a trabajar para la gloria de Dios. A dejar que su gloria se deje ver en nosotros. A dejar que su poder se manifieste en nosotros. Salir a dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestro carácter. Dice la palabra del Señor: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Cuándo se manifiesta el fruto del Espíritu en el creyente? Cuando el creyente le da libertad al Espíritu. Antes no. Antes no. Necesitamos darle esa libertad al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Entendamos que somos casa del Espíritu Santo. Dice la palabra: el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eso es lo que tenemos que entender. Que la casa que estamos edificando, hermano, es una casa que estamos edificando para Él. Ellos eran parte de la iglesia. Quizá usted que me está viendo, al igual que yo, somos parte de la iglesia. Y estamos edificando nuestras vidas como casa espiritual, para morada del Espíritu. Y no podemos descuidar, hermano, la manera en la que lo estamos haciendo. No podemos hacerlo a la ligera. No podemos ser negligentes, porque cuando Cristo venga a levantar su iglesia, solo aquellos que estemos llenos de su presencia podremos ir con Él. Y esto es importante que lo entendamos. Mateo capítulo 25. Dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Escuche, todas arreglaron sus lámparas. No hubo una que no arreglara su lámpara. Todas la arreglaron. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 vírgenes que
No sé, dice la Biblia que arreglaron sus lámparas. No sé si las pulieron, que se vieran brillantes. No sé si lavaron la bombilla. Aunque las lámparas aquellas eran de aceite, era una especie de jarritas que tenían, se les ponía el aceite adentro y en la boquilla, le prendían la boquilla. Y al ser aceite de oliva, era un aceite que despedía un gas y ese gas era el que quemaba, era el que ardía. O ponían una mecha de tela o de algún material que pudiera absorber el aceite de la lámpara y a través de la mecha pudiera arder. Y la Biblia dice que se estaban quedando sin aceite. Y sabemos por la escritura que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿hay aceite en tu lámpara? ¿O es una lámpara pulida, limpia, bonita, resplandeciente de lo limpia que está? Nosotros podemos hoy venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Es algo que necesitamos, hermanos. Es algo que no podemos prescindir, lo hemos venido diciendo. El Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es lo que nos hace ser iglesia y no un grupo de personas con buenas intenciones solamente. Yo espero, hermano, que esta reflexión nos ayude. Las vírgenes tuvieron que apartarse, escuche lo que estoy diciendo, tuvieron que apartarse del lugar donde estaban esperando al novio para ir a buscar aceite. Hoy nosotros tenemos la fuente del aceite a nuestro alcance, pero necesitamos entender que el edificio que estamos levantando es para Él. Porque cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, hermanos, solamente aquellos que sean sellados por el Espíritu Santo podrán ir con Él. Ahora, ¿cómo está nuestra obra esta noche? O mejor aún, pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy edificando yo la casa del Espíritu Santo? Un hombre fue contratado para edificar la casa de otra persona. El dueño del terreno le dio las instrucciones y se fue a trabajar a otro país para enviar dinero, el dinero necesario para el albañil. Pero el albañil se equivocó de terreno y edificó la casa en el terreno de enseguida. Un día el dueño llegó y el albañil desapareció. Jamás se volvió a saber de él. Huyó avergonzado por el error que cometió. El día que Cristo vuelva, estaremos esperándolo. O tendremos que salir huyendo como el albañil que avergonzado tuvo que desaparecer. Dios nos ayude a no tener que huir de su presencia avergonzados el día que Él venga. ¿Qué le parece si oramos esta noche? Eterno Dios y buen Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Dios. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida. Queremos serte agradables, Dios. Queremos vivir en tu voluntad, queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra, conforme a la palabra que has hablado a nuestras vidas esta noche, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a dar el fruto que tú esperas, Señor, para que nuestra obra, al ser probada, Señor, pueda sostenerse y no suframos pérdidas, Señor. Para que la obra que hagamos, Señor, verdaderamente glorifique tu nombre, Padre. Porque verdaderamente queremos que tú te agrades de nosotros. Verdaderamente queremos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu gracia y tu misericordia, que podamos ver el mover de tu presencia en nuestras vidas, Señor, y el fruto de tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones.
En el nombre de Jesús, Señor, yo te suplico, ayúdanos a preparar nuestra casa, a edificar nuestra casa sobre la base correcta, Señor. Ayúdanos a edificar nuestra casa, Señor, de la manera correcta, de tal manera que tu nombre sea glorificado en nuestro corazón, Dios. En el nombre todopoderoso de Jesús, perdona, Señor, todo pecado, toda negligencia, todo descuido en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a caminar bajo tu gracia, a caminar bajo tu luz, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Esperamos en el Señor poderles ver el viernes en el culto. Les recordamos, mañana tenemos estudio de jóvenes a las 7:30. El sábado tenemos nuestro ensayo de alabanza. También, hermanos, recordamos el culto dominical es a las 12, bueno, en la escuela dominical es a las 11, el culto es a las 12. Les esperamos. Si usted no tiene dónde congregarse, pues lo esperamos ahí en el Templo Cristiano Peniel, calle Séptima y San Jerónimo, número 700, Colonia de Desarrollo Urbano. Ahí los esperamos, hermanos, este próximo domingo. El miércoles, hermanos, con el favor de Dios, pues nos volvemos a ver por aquí, por este medio, en caso de que no podamos ir todavía a Urbi. Pues por aquí nos vemos, hermanos, que Dios me los bendiga. Y pues creo que son todos los anuncios. Ah, sí, hermanos, les recordamos también que necesitamos ponernos de acuerdo, hermanos, ya esta semana para ver lo de la escuelita de verano. Ya si no nos ponemos de acuerdo esta semana, ya no se va a poder hacer nada. Así que esperamos en Dios, podemos ponernos de acuerdo, hermanos. Los esperamos el domingo para platicar al respecto. Que Dios los bendiga, mis hermanos. El Señor sea con todos ustedes. Amén.